Ya, chicos. A ver, nos quedamos en la pregunta número 40, ¿no? A ver, esta pregunta también ha venido en Residentados Médicos, si no me equivoco. Pero a ver, ¿qué nos preguntan? Dice, ¿cuál de las siguientes o cuál de los siguientes hallazgos clínicos son más específicos de la insuficiencia cardíaca del corazón derecho, ¿no? Insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos que recordar que nosotros tenemos insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha. Y si se juntan las dos, ya sería una congestiva, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, si tú te fijas en las claves, te ponen diversas sintomatologías, diversos signos que tienes que reconocer de cada tipo de insuficiencia. Si es izquierda o es derecha, en este caso te van pidiendo la derecha. Entonces, como siempre, ¿no? Te coloco estas imágenes o estos esquemas que son muy buenos para que puedas tener una idea de lo que estamos hablando, ¿ya? A ver, acá quiero que prestes atención. Está en inglés, algunas letras, pido disculpas por la que está en inglés, pero se van a dar cuenta que es sencillo. ¿Ya, chicos? A ver, vamos recordando, ¿ya? A ver, vamos viendo, ¿ya? Miren, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca del corazón derecho, ¿ya? Tenemos que pensar que probablemente el corazón está enfermo, ¿ya? Como te lo estoy subrayando acá. El corazón está enfermo, pero ¿qué corazón? En este caso el corazón del lado derecho, pues, ¿no? Porque de eso nos están preguntando. Entonces, imagínate, bueno, aquí lo voy a tratar de pintar, imagínate que el corazón del lado derecho se enferma, ¿no? ¿Y qué causas pueden generar daño del corazón derecho? ¿No? Disculpen que en el lapicero no me ayuda mucho, pero ya voy a tratar de hacerlo. El corazón derecho, vamos a centrarnos en corazón derecho ahorita ya, puro corazón derecho. Entonces el corazón derecho, si tú te fijas, es donde llega la sangre de los miembros inferiores, recoge la sangre de los miembros inferiores y recoge la sangre de los miembros superiores, de la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces eso ya lo tienen claro. Entonces, ¿qué causas pueden generar que este corazón derecho se enferme, ¿no? Se lesione? Lo más frecuente, uno de los más frecuentes, es que hay un infarto del corazón derecho, ¿sí? Infarto de la cara derecha del corazón. Otro, puede que haya una miocardiopatía, ¿no? Una miocardiopatía del corazón derecho, ya sea, no sé, por enfermedad de Chagas. La cosa es que hay una miocardiopatía, ¿no? Algo que genera daño, ya sea estructural y funcional del corazón. En este caso sería estructural, ¿no? Otro es que haya una insuficiencia tricuspidia. Si ustedes se fijan en el corazón derecho, aquí, bueno, sería con otro color. Acá. Aquí tenemos la válvula tricúspide, ¿no? Bueno, no sé si lo verán, pero estoy tratando de pintar. Ahí tenemos la válvula tricúspide. Entonces, esa válvula tricúspide tiene que cerrarse y abrirse, ¿no? Dependiendo si está en sístole o en diástole. En diástole se abre para llenar el corazón, el ventrículo derecho, y se cierra, ¿no? Cuando está en sístole. Listo. Entonces, si es que estas válvulas del corazón derecho fallan, o sea, están insuficientes, el corazón derecho está en problemas, ¿no? Tiene un problema ahí en el lado derecho. Entonces, fíjate más o menos las causas, ¿ya? Fíjate las causas. Entonces, todo eso de ahí, ¿ya? Esos tres que te he señalado, van a generar que, uno, si es que hay un infarto del corazón derecho, que bueno, no es tan común, porque el corazón que se infarta más es el corazón izquierdo, pero si se infarta el corazón derecho, como dice acá, hay una muerte celular o una muerte de las células del corazón derecho. Entonces, si es que muere esta parte del corazón derecho, lo que está pintadito en negrito, si muere, va a haber menor demanda de oxígeno, ¿no? Bueno, va a aumentar la demanda de oxígeno, pero esa zona del corazón va a estar muerta. Entonces, al ver ese problema, la contracción, la propiedad de contractilidad del corazón va a fallar. Entonces, el corazón como bomba en el lado derecho va a fallar, ¿sí? Entonces, disminuye la contractilidad del ventrículo, sobre todo del miocardio. Entonces, si es que disminuye la contractilidad del miocardio, ¿ya? Si disminuye la contractilidad del miocardio, toda la sangre, ya toda la sangre que debería pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho va a tener problemas. Entonces va a haber una regurgitación y va a haber un flujo retrógrado. O sea, el flujo de recogerse de los miembros inferiores hacia el corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el corazón no se está contrayendo bien, ya sea por el infarto que pudo haber tenido, por una
una miocardiopatía, no sé, tiene una colagenopatía, no lo sé, tiene problemas, una insuficiencia tricuspidia, todo va a hacer que la sangre que debería llegar al corazón derecho no lo haga y regrese. Hay un flujo retrógrado. Entonces, toda la sangre se va a regresar ¿hacia dónde? Hacia la vena cava superior, ¿no? Y la vena cava inferior va a regresar. Entonces, ya te imaginarás qué pasaría si es que la sangre regresa por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Si regresa por la vena cava inferior, va a hacer que a nivel de de las venas, o bueno, de las vénulas y las venas, aumente la presión, ¿no? Aumente la presión. ¿Por qué? Porque toda la sangre está regresando, ¿sí? Está haciendo un flujo retrógrado. Igualito, en las venas yugulares también va a haber un aumento de presión. Entonces, si es que aumenta la presión, por ejemplo, en las venas yugulares, ¿tú qué esperarías? ¿Tú qué esperarías encontrar en el cuello, ¿no? Que haya una ingurgitación yugular. Y si toda la sangre regresa hacia los miembros inferiores, y encima tú estás parado y por gravedad todavía la sangre regresa, porque el corazón derecho ha fallado, ya sea por estas causas que te he señalado, por gravedad va a aumentar la presión venosa y eso va a hacer que haya una extravasación del plasma. ¿Y eso qué te va a generar? Edema, ¿no? Edema de miembros inferiores. Es por eso que una característica de la insuficiencia cardíaca derecha hay edema en miembros inferiores. No quiere decir que en insuficiencia cardíaca izquierda no haya. El otro mecanismo de los edemas en la insuficiencia cardíaca izquierda es por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Pero ahorita estamos centrados en insuficiencia cardíaca derecha. Y como el flujo de sangre regresa, ¿no? Regresa a los miembros inferiores, regresa hacia abajo, por acá va a estar el hígado, ¿no? Si está el hígado por acá, por ejemplo, el hígado se va a ingurgitar también, pues, ¿no? Se va a ingurgitar. ¿Y eso qué va a generar? Que haya una hepatomegalia. Puede haber también una esplenomegalia, ¿ya? Y también eso va a hacer que aumente la presión portal. Si aumenta la presión portal, también puede generar problemas como la citis. Y entonces más o menos ya te estoy soplando qué podría ser, o cuál podría ser lo que es la respuesta para esta pregunta, ¿no? Pero bueno, ya. Estas preguntas sirven para repasar más que todo otras cuestiones, ¿no? Pero ya más o menos tienen una idea. Entonces, por ejemplo, si tienes eso, disminuye la contractilidad del corazón y hay una falla del corazón derecho, una falla ventricular derecha. ¿Y eso qué hace? Que disminuya el volumen o el volumen sistólico. Recuerda que el volumen sistólico, que ya lo han hecho en la clase de corazón como bomba, es la sangre que va a salir eyectada, ¿no? En este caso, la sangre debería salir eyectada ¿por dónde? Por la arteria pulmonar, dirigirse ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿no? O bueno, a la izquierda y a la derecha. Y oxigenarse y todas esas cuestiones, ¿no? Para posteriormente regresar por las venas pulmonares, llegar a la aurícula izquierda, y salir eyectado por el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, esa falla ventricular derecha, ¿qué es lo que te va a poder generar? Te va a generar problemas en la circulación venosa, ¿ya? Y tienes que centrarte aquí, pues, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en la parte inferior y en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en la parte superior, ¿qué es lo que pasaría? Esta sangre, como se regresa hacia las venas cava, perdón, hacia las venas yugulares, ¿qué va a generar? Que esa sangre se acumule, ¿no? Se acumule, ¿dónde? En las venas yugulares. Entonces, ¿tú qué vas a encontrar? ¿Qué signo vas a encontrar tú? Ingurgitación yugular. Es por eso que en la insuficiencia cardíaca derecha, los pacientes tienen ingurgitación yugular. Aumenta la presión, ¿no? En este caso, en la parte yugular, ¿no? En las venas yugulares, ¿sí? Tienes que acordar de todo lo que es venas, pues, ¿no? Por otro lado, por otro lado, por otro lado, eh, vamos a los miembros inferiores, ya fuimos arriba, ¿no? A la parte superior. Nos vamos a los miembros inferiores, la presión hidrostática, la presión venosa está aumentada, como te había explicado, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Que haya una fuga de fluido, ¿de acuerdo? De la ecuación de Starling, aumenta la presión hidrostática venosa y eso qué va a hacer? Que el plasma salga y se acumule en el espacio intersticial. ¿Y eso qué te va a generar? A nivel de los miembros inferiores te va a generar edema y vas a poder encontrar el signo de Godet, ¿no? Que es a la presión digital. ¿Listo? Entonces, encuentras ingurgitación yugular, encuentras edema de miembros inferiores. Ya, hasta ahí te estoy dando casi todo razonado, todo explicado la fisiopatología. ¿Ya? Por otro lado, este, vamos a la parte inferior. En la parte inferior, ¿qué vas a encontrar? El hígado y el vaso, ¿no? Principalmente. Recuerda que hay una conexión entre la vena cava inferior, ¿no? Y bueno, el retorno y el flujo portal que regresa, ¿no? Entonces, eso va a generar
que se congestione el hígado y se congestione el vaso, ¿sí? El vaso sanguíneo. ¿Y eso qué te va a generar? Hepatoesplenomegalia. Es por eso que cuando al paciente tú le examines, va a haber probablemente disconfort en el cuadrante superior derecho, porque ahí es la zona donde se encuentra el hígado, pues, ¿no? Principalmente ahí donde se encuentra el hígado. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, esa es más o menos la parte fisiopatológica para el lado derecho. Pero, ¿qué más puedes encontrar? ¿Qué más es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que más podemos encontrar, ya? Ayudándonos o agenciándonos de este esquema, ¿ya? Es que, así como hay una congestión, ya sea venosa en la parte superior, yéndose a los yugulares, y congestión venosa yéndose a los miembros inferiores, va a haber otro problema a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿ya? Y para ello tienes que recordar lo siguiente. Hay ciertas enfermedades, ¿ya? Hay ciertas enfermedades del pulmón que te pueden llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Hay una pregunta del examen que vino, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha? Una insuficiencia de corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque si falla, a ver, no sé con qué color lo pinto. Por ejemplo, si falla este lado del corazón izquierdo, ¿no? Si falla el corazón izquierdo, toda la sangre no va a ser, no, la sangre no va a tener problemas para salir, ¿no? Por la arteria aorta. Entonces todo ese flujo de sangre va a retornar ¿por dónde? Por las venas pulmonares, ¿no? Y va a congestionar los pulmones. Entonces, si hay una falla cardíaca izquierda, congestiona los pulmones. Acuérdate que es congestión, todo es congestión acá. Si congestiona los pulmones, ¿qué va a generar? Edema agudo del pulmón. Va a generar disnea. Va a generar quizás disnea paroxística nocturna, puede generar ortopnea, ¿ya? Y más que todo eso, ¿no? Pero esa insuficiencia cardíaca derecha con el tiempo puede pasarse a una insuficiencia cardíaca izquierda por todo el flujo retrógrado que tú te puedes imaginar por acá, ¿ya? Entonces, si te preguntan cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha, a venir en el examen, ¿ah? Es la insuficiencia cardíaca izquierda, la causa más frecuente, ¿ya? Pero hay causas pulmonares, dentro de ella está el cor pulmonar. Si ustedes han escuchado el cor pulmonar, ¿ya? Es la segunda causa frecuente, ¿ya? Pero por acá más o menos para que entiendan. Sígueme, ¿ya? Mira. Usted ha escuchado de la enfermedad del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede causar una insuficiencia cardíaca derecha. Puede. Tenlo en mente, ¿ya? Porque te voy a explicar cómo puede causar. Pero puede causar. Otro, un EPIT, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial, también puede causar insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Un síndrome de distrés respiratorio también te puede causar. Bronquiectasias, una infección pulmonar crónica, ¿no? También te puede causar. Todo lo que puede generar daño crónico en el pulmón te puede generar una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Te puede causar insuficiencia cardíaca derecha. Y ya, entonces, supongamos, ya, voy a borrar acá, ya, voy a tratar de borrar acá. Eso creo que ya me han entendido, pero voy a borrar esto de acá, ya, para poder dibujarlo. Sino que no, me gustaría hacerlo en una diapo aparte, pero no me ayuda el mouse, ya, pero trato de colocarlo acá lo más entendible posible. Ya, la cosa es que supongamos que acá el pulmón derecho o el pulmón izquierdo y el derecho y el izquierdo están dañados, tienen un problema, ¿no? Ya sea un EPOC, un EPIT, ¿no? Un síndrome de distrés respiratorio, bronquiectasia. La cosa es que hay un daño crónico. Entonces, si es que hay un daño pulmonar, todo el flujo de sangre que debería llegar acá para oxigenarse va a tener problemas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, como va a tener problemas, va a aumentar la presión pulmonar, va a aumentar la presión en esas arterias pulmonares. ¿Y por qué aumenta esa presión? Porque hay un problema en los pulmones que está generando restricción, está generando que se estanque ahí el flujo de sangre, se está estancando porque está restringiendo el flujo pulmonar, de la arteria pulmonar. Entonces, al haber una restricción, también ocurre lo mismo, va a haber un flujo retrógrado. Y el flujo retrógrado, ¿a dónde va a ir? Va a bajar por la arteria pulmonar, ¿no? Va a bajar por la arteria pulmonar, va a bajar por el ventrículo derecho. Pero el ventrículo derecho no se va a quedar callado, ¿no? El ventrículo derecho va a empezar a trabajar. Empieza a trabajar y con el tiempo se va a empezar a hipertrofiar porque está haciendo un sobreesfuerzo. Pero esta hipertrofia va a llegar a un punto en donde el corazón derecho se va a cansar. El corazón derecho se va a cansar, se cansa,
disminuye su contractilidad, tú sabes la ley de Starling, más me llenas, más me contraigo, más me das, más me pides, más te doy. Entonces, se va a cansar en un momento este músculo cardíaco derecho y la sangre va a seguir regresando, ¿no? ¿A dónde va a regresar? A la aurícula derecha. La aurícula derecha también va a buscar vencer esa presión, va a empezar a contraerse, no va a poder vencerlo, se va a cansar, ¿no? Se va a cansar y el flujo de sangre va a empezar a regresar por las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior. ¿Y por qué? Porque hubo un daño pulmonar de fondo. ¿Y eso cómo se llama cuando hay una insuficiencia cardíaca por un daño pulmonar secundario, sobre todo el EPOC? Eso se llama cor pulmonare, ¿no? ¿Sí? Una insuficiencia cardíaca por un daño pulmonar, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, las enfermedades pulmonares crónicas sí te pueden generar insuficiencia cardíaca, que son las causas, después de la insuficiencia cardíaca izquierda, una de las causas más frecuentes. Entonces, si es que hay un daño pulmonar, ¿qué va a haber? Va a haber problemas para que los alvéolos se oxigenen, ¿no? ¿Y eso qué va a generar? Si tú te pones a pensar, por cada alvéolo que hay, va a haber capilares, ¿sí o no? Pero si es que hay un problema pulmonar, los alvéolos, ¿no?, ya no van a oxigenarse. Entonces, en forma compensatoria, ¿qué van a hacer los vasos sanguíneos? Se van a cerrar, ¿no? Porque van a decir, ¿para qué necesito flujo de sangre por aquí si es que el alvéolo no me está funcionando? Entonces entonces los vasos sanguíneos capilares se cierran, se vasoconstriñen. ¿Y qué es sinónimo de vasoconstricción? Es aumento de la resistencia vascular, ¿pero dónde? Vascular pulmonar. Y si aumenta la resistencia vascular pulmonar, ¿qué aumenta? Aumenta la presión pulmonar. ¿Y eso qué te va a llevar? Si es que aumenta toda la presión en esta arteria pulmonar, ¿qué te va a llevar? A una insuficiencia del corazón del lado derecho, ¿ya? Y es lo que está acá, mira. El corazón derecho sufre la vasculatura, sufre vasoconstricción, ¿no? Es de forma crónica, y el ventrículo derecho va a estar expuesto a esa vasoconstricción por la vasoconstricción pulmonar en este caso, y va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Aumenta la tensión, la presión. Se cumple la ley de Starling hasta cierto punto, pero la ley de Starling que dice, más me vas a llenar el corazón derecho, más me llenas por el flujo retrógrado, pero va a haber un momento donde se va a cansar, te va a decir, ya no puedo más, y la sangre va a regresar hacia los miembros inferiores o hacia los miembros superiores o hacia el cuello, va a tener esa clínica que te especificaba, ¿ya? Por otro lado, ¿qué es lo que pasaría? Voy a borrar acá, ¿ya? Voy a borrar. Tengo que borrarlo porque no me va a ayudar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaría si es que hay un problema, pero ya no en el mismo pulmón, sino en dónde? En la vasculatura pulmonar. ¿Qué pasaría si aquí, en la arteria pulmonar derecha, o ya en las dos si quieres ya, por exagerarte, o en la arteria pulmonar, supongamos que ese negrito que te he pintado sea un émbolo, o sea, un coágulo de sangre ahí, un tapón de sangre? Por lógica, el flujo de sangre no va a pasar, pues, ¿sí o no? Y si no pasa, ¿a dónde va a ir? Va a tener que regresar, ¿sí? Y va a tener que aumentar la presión, va a aumentar la resistencia. Entonces, causas vasculares que te pueden causar insuficiencia cardíaca derecha es, por ejemplo, el embolismo pulmonar. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolismo pulmonar? Es la trombosis venosa profunda. ¿Está bien? Si es que hay una hipertensión pulmonar primaria, también. ¿Sí? Si es que hay esclerodermia, donde hay acumulación de tejido conectivo en los vasos sanguíneos, por ejemplo, el vaso sanguíneo, en este caso, la arteria pulmonar derecha, se estenosa, o sea, se hace chiquita la luz. ¿Por qué? Porque se acumula de fibras de colágeno, ya sea porque tengas lupus, tengas artritis reumatoide, o tengas una colagenopatía, te va a generar que esa arteria pulmonar se cierre, se vasoconstriñe. Y si se vasoconstriñe, ¿qué hace? Aumenta la presión portal. Si aumenta la presión portal, la presión de la arteria pulmonar, el corazón derecho va a tener que buscar vencer ese aumento de la presión pulmonar, y el corazón derecho se va a alcanzar en algún momento y te va a generar una falla de corazón derecho, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Esta pregunta nos permite revisar que todo eso, ¿ya? Entonces, mira, acá está, justo lo que han preguntado. Mira, esto también te sopla, mira. ¿Cuál es la causa más común? Mira, causa más común, como te lo estoy resaltando. ¿Cuál es la causa más común, la etiología más común de insuficiencia cardíaca derecha en la insuficiencia cardíaca izquierda, como te he explicado? Pregunta examen, ¿no? Esa pregunta ha venido. ¿Ya? ¿Cuál es otra causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca derecha? Si te preguntan como segunda opción, el cor pulmonale. ¿Ya? El cor pulmonale.
¿ya? Y bueno, acuérdate sobre todo eso lo que te estoy señalando, ¿ya? Y enfermedades pulmonares crónicas también te pueden generar insuficiencia cardíaca del corazón derecho, ¿sí, chicos? Y bueno, dentro de la clínica de lo que también podrías encontrar, ¿ya? Es que este problema que va a ocurrir en el corazón derecho, ¿no? Va a generar problemas en la poscarga, ¿sí? De hecho, que si el corazón, a ver, te explico. De hecho, que si el corazón derecho falla, porque no sale el flujo de sangre, sino está en flujo retrógrado, la poscarga va a disminuir, pues, ¿sí? Perdón, va a aumentar, ¿no? Porque esto va a haber vasoconstricción, ¿sí? Entonces, ese aumento de la resistencia pulmonar a la vasculatura, ¿qué te va a generar? ¿Qué te va a generar? Te va a generar los siguientes problemas que están acá, pues. Te puede generar que el corazón derecho, como está recontra hipertrofiado, o está recontra grande, por así decirlo, puedes palpar, ¿no? El latido o el pulso que se genera a nivel del corazón derecho, ¿no? Por la hipertrofia, ¿ya? Por la hipertrofia. Y puedes escuchar también desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, en este caso el ruido cardíaco de la sierra de las válvulas pulmonares, ¿no? Pero más frecuente es esto, chicos, ¿ya? Lo que han preguntado, lo que te van a preguntar es esto. Lo más frecuente es esto de acá, ¿ya? Espérate, acá. Es esto, la ingurgitación yugular, ¿ya? La hepatoesplenomegalia, ¿ya? Y acuérdate que si es que hay aumento de la presión, también va a haber aumento de la presión portal, y eso que te va a generar ascitis. Y el otro, el edema periférico, ¿ya? Sobre todo en miembros inferiores. Y si eso le sumas que el paciente está parado mucho tiempo, por gravedad va a aumentar la presión y va a generar, en este caso, que haya edemas en miembros inferiores, ¿ya? Esas son las características que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, para que tú más o menos recuerdes es lo siguiente, ¿no? Te preguntan, ¿cuáles son los síntomas, signos que puede tener el paciente? Uno, ingurgitación yugular, ya sabes de la fisiopatología. ¿Qué puede haber? Edema de miembros inferiores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha aumentado la presión venosa, pues, ¿no? Ha aumentado la presión venosa. Y si aumenta la presión venosa a nivel portal, de la arteria portal, ¿no? De la vena portal, perdón, va a haber ascitis. Y puede haber hepatomegalia. Y puede haber reflujo hepatoyugular también, pues, ¿no? Porque todo el flujo de sangre está en forma de reflujo, pues, ¿no? Yéndose hacia abajo, hacia el hígado, y yéndose hacia arriba en la ingurgitación yugular. ¿Sí, chicos? Y claro, puede tener fatiga, porque si el corazón derecho falla, ya no llega sangre al corazón izquierdo en buena cantidad. Y si no llega buena sangre al corazón izquierdo, que se tiene que oxigenar, no va a llegar buena sangre a la parte periférica, ¿no? Entonces los tejidos, los músculos no se van a poder oxigenar muy bien y puedes tener fatiga, ¿ya? Y acá dice, causa secundaria de hipertensión arterial pulmonar se denomina col pulmonar y eso te puede llevar a una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces la clave que sería ingurgitación yugular, hepatomegalia y ascitis. ¿Ya, chicos? Y bueno, una forma de cómo pueden aprenderlo, lo importante es que aprendan la fisiopatología, ¿no? Pero otra forma cómo pueden aprenderlo es lo siguiente, ¿no? Bueno, esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia Gache, ¿no? En la cual es A, el paciente puede tener anorexia y náuseas. ¿Y eso por qué se produce? Porque así como hay un reflujo, ya sea a nivel hepato, a nivel hepático, ¿no? O en miembros inferiores, en reflujo yugular, también puede haber una ingurgitación, sobre todo de los vasos, de las venas que están alrededor de los órganos abdominales, ¿no? Y eso puede generar a nivel intestinal esos problemas y puede generar también anorexia, ¿no? Pérdida del apetito, ¿no? Y por eso sería, ¿no? Ganancia de peso, de hecho, pues, ¿no? Si es que retiene líquidos en los miembros inferiores, retiene líquidos en el abdomen como ascitis, ¿qué va a generar? Que aumente de peso, pues es líquido, es volumen, ¿sí? La ascitis, ya sabes por qué. Bueno, acumulación de líquido en la cavidad peritoneal por aumento de la presión de la vena portal, que estuvimos repitiendo un montón de veces. El cuello va a estar ingurgitado, ¿sí? Entonces la presión venosa a nivel yugular va a estar aumentado, ¿sí? Las venas yugulares van a estar dilatadas, ¿sí? Va a haber hepatomegalia, esplenomegalia, y eso puede generar dolor también, pues, ¿no? Y los edemas bimalleolares en miembros inferiores por retención de líquido. ¿Sí, chicos? La siguiente pregunta, pasamos. Dice, paciente, ¿ya? Paciente que acude a emergencia, bueno, ha tenido un accidente de tránsito, ¿no?
es trasladado por los bomberos, pero mira, ve, acá hay algo curioso. En el examen la presión arterial es de 170, ¿no? Está un poco baja, ¿no? Por así decirlo, un poco baja. Y bueno, el pulso está rápido y filiforme, ¿no? Entonces eso te hace sospechar que si es que la presión está baja, o sea, está hipotenso, tiene pulso rápido, filiforme, es en forma compensatoria, ¿no? Se supone que si te falta flujo de sangre, te falta volumen, tu corazón va a empezar a latir de una manera exagerada y a nivel del pulso, que es la expresión palpatoria de la frecuencia cardíaca, vas a empezar a sentir ese pulso, ¿no? Y la piel está fría. Ya entonces, si la piel está fría, probablemente hay algún problema, algún sangrado por ahí, no lo sé, que está haciendo que el cuerpo guarde más sangre en el cerebro, en el corazón, que sí lo necesita, como en la piel en ese momento no lo va a necesitar, ¿no? En ese momento el paciente no necesita, por ejemplo, orinar, ¿no? En ese momento el paciente necesita que llegue sangre a su cerebro y a su corazón. Entonces, si el paciente no necesita orinar, ¿qué vas a esperar a encontrar en ese momento? Oliguria, ¿no? Probablemente, ¿sí? Si hay pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Puede estar la piel pálida. En la piel en ese momento tú necesitas sangre cerebro, perfundir cerebro y corazón. Entonces la piel probablemente va a estar fría, va a estar pálida, va a estar pegajosa, ¿no? Y hay una sed intensa, ¿no? Respiración rápida y adormecimiento. Es un típico caso de shock, ¿ya? Pero ahora acá te preguntan, ¿qué tipo de shock será? ¿Tipo hipovolémico, vagal, distributivo, cardiogénico? Este es un caso típico de shock hipovolémico, chicos, ¿ya? Ustedes cuando se enfrentan a un paciente, ¿ya? Que ha tenido un accidente de tránsito, lo primero, accidente de tránsito, cosas características de que esté hipotenso, de que la piel esté fría, el pulso rápido, filiforme y esté pálido, relacionado con pérdida de volumen, es lo primero que tendría que venir a tu mente. Entonces, para eso, tenemos que recordar, hacer un breve repaso de los tipos de shock. ¿Ya? Yo sé que tú este tema ya lo sabes, ¿ya? Sino que estas preguntas nos ayudan a repasar. Ya, bastante nos ayudan a repasar, ¿ya? Tenemos, tipos de shock, ¿no? De shock. En el cual, bueno, ¿qué es shock, no? Eso es lo que siempre nos preguntan en pregrado, ¿no? ¿Qué es shock? Shock se caracteriza por hipotensión arterial, hipoperfusión tisular y por daño de órganos, disfunción orgánica. Esas tres características es la definición exacta de shock, ¿ya? Entonces, no necesariamente el paciente tiene que estar hipotenso. Hipotenso está en este caso clínico. Está hipotenso, ¿no? Tiene 170. ¿Hay signos de hipoperfusión tisular? Sí lo hay, pues mira, piel fría, pálida, pegajosa. Disfunción de órgano, claro, pues mira, tiene respiración rápida, está adormecido, probablemente tiene sed, probablemente hay órganos que no están siendo perfundidos correctamente, ¿ya? Entonces, tiene estas tres características, ¿ya? Esa es característica de shock. Por ahora nos importa qué tipo de shock. ¿Será hipovolémico? ¿Será un shock hipovolémico? ¿Será un shock distributivo? ¿Será un shock cardiogénico? ¿Será un shock obstructivo? No lo sé. Entonces, para eso hay formas como acordarte, pues, ¿no? Y ahí está, mira, acuérdate que la H es de hipovolémico, ¿no? Shock hipovolémico. ¿Qué tipo de shock hipovolémico hay? Hemorrágico y no hemorrágico. O sea, por ejemplo, en este accidente de tránsito probablemente el paciente esté con hemorrágico, ¿no? Porque ha perdido sangre, lo más probable, ¿no? Lo más probable. Quizás ha habido un trauma cerrado, ha habido un golpe tremendo en el hígado, o el vaso se desprendió, no lo sé. Pregunta de examen también, ¿ah? ¿Cuál es el órgano abdominal que se lesiona en trauma cerrado más frecuente? Hígado, ¿ya? En trauma abierto es en este caso el intestino. Cuando metes un cuchillazo, lo primero que se puede llevar es el intestino. Esas dos preguntas también han hecho, ¿ya? Y por ahí también, si es que no hay hígado, puedes considerar el vaso, porque el vaso es un órgano muy tenue, por así decirlo, que se puede desprender y puede sangrar bastante, ¿ya? Y puede hacer un shock hipovolémico. Ya, bueno, es otro tema, ¿ya? Y acuérdate del H, ¿ya? Acuérdate del H de hipovolémico, ¿ya? En la palabra shock está la clave, ¿ya? Hipovolémico. ¿Sí? Acuérdate la O de obstructivo, ¿ya? Acuérdate esta clasificación porque han preguntado un montón de veces cuántos tipos de shock tenemos, ¿ya? El obstructivo, pues de hecho, pues no, hay una obstrucción probablemente. Y acá está, pues mira, hay una obstrucción probablemente, en este caso, por ejemplo, a nivel de la circulación de la arteria pulmonar, o bueno, de la arteria de la aorta, o probablemente
hay algo que está haciendo que el corazón no se pueda expandir correctamente. ¿Sí? Entonces, si es de origen pulmonar, encuentras pues, ¿no? Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar. Si es que es mecánico, que acá, como tú ves, el corazón está restringido, no está que se expande correctamente, ni no está que se llena correctamente, probablemente pienses que hay volumen ahí metido, ¿no? Puede que haya un neumotórax, una pericarditis, ¿no? Un taponamiento cardíaco, no lo sé. Si pensamos, este está en la letra O, ¿no? Luego la otra letra está la C de cardiogénico, pues cardiogénico es corazón. Entonces, probablemente, ¿cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? Pregunta de examen también, es el infarto o de miocardio, posinfarto. ¿Sí? Posinfarto, mira, shock cardiogénico por falla ventricular derecha. Es por eso que un infarto, si no es tratado a tiempo, puede llevarte a un shock cardiogénico, ¿ya? Como está ahí. Y bueno, el hipovolémico que te he explicado, no hemorrágico es porque disminuye el plasma o el volumen plasmático, ¿no? Y acuérdate que la letra K, ¿ya? La letra K viene de shock kinésico, también llamado distributivo. ¿Y quiénes está? El shock anafiláctico, el shock neurogénico, ¿no? La sepsis, por así decirlo, ¿no? Acuérdate que la letra K, si es que no te acuerdas de kinésico, acuérdate que la letra K tiene 4 vértices, ¿no? Entonces acuérdate que es distributivo, ¿no? Está distribuido. Chicos, entonces, acuérdate ya, shock se define por signo de hipoperfusión tisular, ¿va? Signo de hipoperfusión tisular, ¿no? Y bueno, eso ¿qué te va a llevar? A que haya una reducción del oxígeno, ¿va? No carga esto, ¿no? Va a haber un estado de hipoxia celular, ¿no? En este caso. Eso te va a llevar a una hipoperfusión tisular. Y eso va a hacer que los tejidos no se nutran y no se oxigenen bien, pues, ¿no? Se dice que inicialmente el choque es reversible, ¿no? Y bueno, puede progresar a una falla multiorgánica, incluso puede llevarte a la muerte, ¿ya? Entonces, más que todo eso para que tú recuerdes, ¿ya? Para que tú recuerdes algunos datos de lo que he hecho. Estas clases o estos repasos no reemplazan la lectura y no reemplazan hacer la revisión completa del tema de shock, ¿no? Algún momento quizás haremos shock como tema, ¿no? Pero bueno, igual, ¿ya? Igual. Estas imágenes son muy buenas para que tú entiendas, ¿ya? Mira, este caso es shock hipovolémico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la causa más frecuente, una de las causas frecuentes es el trauma. Probablemente este paciente en accidente de tránsito, no sé, se chocó contra el timón, no se puso el cinturón de seguridad, no lo sé. La cosa es que tuvo un trauma, lo más probable es que debe haber tenido un trauma a nivel de un órgano, en este caso gastrointestinal, ¿no? Probablemente es el hígado que ha tenido una hemorragia, probablemente, o es el vaso que se ha desprendido, ¿ya? Entonces, lo primero que tú piensas entre un accidente de tránsito es que ha tenido un trauma, ¿no? Un trauma abdominal cerrado, ¿no? Salvo que ha habido un fierro ahí y se le haya incrustado en el abdomen y lo haya traspasado, ¿no? Ahí sí, pero no te dice nada de eso, ¿no? Entonces, lo primero que piensas es un trauma cerrado. Y dentro de ellas está el trauma, en este caso el hemorrágico, pues, ¿no? Pérdida de volumen, ¿ya? Pérdida de volumen. Otro es la deshidratación, pero la deshidratación severa, pues, ¿no? Por ejemplo, un gran quemado, puede llevarte a un shock hipovolémico, porque hay pérdida de volumen, ¿ya? Pérdida de volumen. Entonces, trauma, ¿qué va a hacer? Que pierdas volumen. ¿Pero qué volumen? Del espacio intravascular, o sea, de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y eso también te puede llevar incluso a acumulación de líquido en el tercer espacio, ¿no? Intracelular, en este caso, ¿sí? Que no es el espacio intravascular, no es el espacio intracelular, sino es el espacio intersticial, o sea, en el tercer espacio. ¿Y eso qué va a hacer? Que disminuya el volumen circulatorio, ¿no? En este caso, y disminuya, en este caso, la cantidad de sangre que va a estar a nivel de la circulación. ¿Y eso qué te va a llevar? ¿A qué te va a llevar al fin y al cabo? ¿A qué te va a poder llevar? A que tengas un shock, pues, shock tipo hipovolémico, porque está relacionado con el volumen. ¿De chicos? Y si hay un shock hipovolémico, no hay buena perfusión ¿de qué? De los órganos. ¿Y qué órganos tú tienes que tener en tu mente cuando pienses en shock? Uno, la piel, ¿no? En este caso. Pero bueno, antes de que le diga la piel, si es que hay pérdida de volumen de sangre, ¿cuáles son los órganos que deben
tratar de perfundirse o salvarse en ese momento. Uno es el cerebro y el otro es el corazón, ¿no? Y la piel también va a hacer su trabajo. En este caso va a haber una disfunción de insuficiencia de flujo de sangre que va a llegar a la piel también, ¿no? El riñón también puede sufrir y otros tejidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo tengo una pérdida de volumen, ya sea por un shock hipovolémico, que es el shock más frecuente, ¿eh? Si te preguntan, ¿cuál es el shock más frecuente? El shock hipovolémico. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que los vasos sanguíneos se cierren. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no necesito sangre en la piel, yo necesito sangre ¿dónde? En el cerebro. Necesito recuperar sangre en el cerebro porque no está llegando buena cantidad de flujo de sangre al cerebro. Entonces la piel, los vasos sanguíneos periféricos van a hacer vasoconstricción. Y sobre todo en las extremidades. ¿En cuáles extremidades? Superiores e inferiores. Es por eso que el paciente, ¿cómo va a estar la piel? La piel va a estar fría, va a estar pálida, va a estar moteada, ya va a estar pegajosa. Entonces es por eso que tú encuentras una piel fría, una piel, en este caso, pegajosa, una piel pálida, por ese mecanismo, ¿ya? El otro mecanismo es que ya sea tanto, pero tanto la pérdida de sangre, que no llegue mucho flujo de sangre al cerebro, y esa disminución del flujo de sangre al cerebro, ¿a qué te va a llevar? A una hipoxia cerebral, ¿no? Va a llegar menos sangre al flujo, en este caso cerebral. ¿Y eso qué te va a llevar? Trastorno de conciencia. Te puede llevar a trastorno de conciencia. El paciente puede estar soporoso, comatoso, ¿no? Puede estar hablando incoherencias, ¿no? Puede estar en mal estado general y puede estar su nivel de conciencia puede estar afectado. Por otro lado, al corazón le va a llegar menos irrigación también, pues, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Debido a que la presión arterial baja por el shock hipovolémico que hay, por la definición que te había dicho, ¿qué es lo que va a hacer? El corazón va a empezar a compensarlo latiendo rápido. ¿Para qué? Porque si yo empiezo a contraer más el corazón bombea más sangre y así puedo compensar la baja de sangre que hay a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa? Con taquicardia. Y si tú vas y tocas el pulso, ¿cómo va a estar el pulso? Va a estar rápido, pues. Tú sabes que el pulso es la expresión palpatoria del latido cardíaco, ¿no? Entonces, si es que tú escuchas taquicardia con el estetoscopio, a nivel del pulso, el pulso va a estar rápido, ¿ya? Va a estar con pulso rápido, entonces va a estar pulso rápido y como hay poco flujo de sangre por nivel periférico, el pulso va a estar filiforme, va a estar fino, va a estar débil, ¿ya? Es otra característica de un shock hipovolémico. Chicos? Otro, si es que disminuye el flujo de sangre del corazón, va a disminuir miocardio perfundido. Entonces va a generar disminución de la contractilidad del miocardio, va a estar hipóxico y va a generar acidosis también a nivel del corazón, ¿no? Acidosis láctica, ¿sí? A nivel del riñón, si es que llega menos flujo al riñón, ¿por qué? Porque yo necesito más sangre, ¿dónde? En el cerebro y en el corazón. Entonces llega menos sangre al riñón y eso que te va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular y va a haber oliguria. El paciente va a orinar menos. Es por eso que a estos pacientes se les tiene que colocar una sonda Foley desde que llegan a la emergencia, ¿sí? Y si llega menos flujo al riñón, ¿qué te va a generar? Falla renal aguda. Y te puede generar isquemia y te puede generar una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, ¿qué tipo de insuficiencia renal es? Es una insuficiencia renal aguda, la pura, ¿no? Porque hay clasificación, la prerrenal, la renal y la postrenal. Pero en sí en todos los tipos de insuficiencia renal hay problema en el riñón, sino que esa clasificación es una clasificación didáctica para separar las causas, no la etiología. Y te puede generar una necrosis tubular aguda, ¿ya? Y otros órganos que pueden fallar, bueno, va a haber una acidosis láctica, ¿no? Porque si hay una hipoxia, se activa la vía anaerobia, ¿no? Y eso que va a generar mayor ácido. Y eso que te va a generar acidosis láctica. Y por otro lado, disminuye la limpieza o la excreción del ácido láctico a nivel hepático porque el riñón y el hígado están afectados. El músculo esquelético en este caso también, porque hay menor perfusión tisular, eso que te vaya a llevar a acidosis láctica. Es por eso que la acidosis láctica o el lactato es un marcador de mal pronóstico, pues, ¿no? Si tiene un lactato más de 2, por ejemplo, ya probablemente ese paciente esté yéndose para el otro lado, ¿ya? Entonces, acuérdate que esa disminución del flujo de sangre circulatorio a nivel de los vasos sanguíneos
por la deshidratación severa o un trauma, que es lo más frecuente, la presión arterial baja, pues, ¿no? Entonces el paciente está hipotenso. Y en el caso clínico te dan, está hipotenso, está con 170, ¿ya? Y si es que disminuye la presión, en este caso arterial, o disminuye el volumen circulatorio, ¿no? O la circulación, va a disminuir el retorno venoso al corazón. Y si disminuye el retorno venoso al corazón, la presión venosa de la circulación disminuye. Entonces, ¿cómo van a estar, por ejemplo, la vena yugular? Van a estar colapsadas. Ya no van a estar ingurgitadas, sino van a estar colapsadas. Entonces, la presión venosa yugular está disminuida. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, si les preguntan en algún momento cuáles son las causas de que haya acumulación de líquido en el tercer espacio, son estos, pues, ¿no? Por ejemplo, a nivel pélvico, a nivel intraabdominal, a nivel del tórax, gastrointestinal, retroperitoneal o a nivel de los huesos, a nivel de los niños, ¿no? Y eso se produce porque hay una rotura de los vasos sanguíneos, el fluido se escapa, ¿ya? Se escapa, en este caso, al espacio intersticial, y eso va a generar aumento de mediadores inflamatorios y genera todo ese problema. Chicos? A ver, ¿qué dice acá? Necrosis lipoefactiva se produciría en caso de este shock con daños de células hipocampales, en primer lugar, en el cerebro. Claro, ese es el tipo de necrosis que puede haber a nivel cerebral. Sí, sí, está bien. Eso sería, sí sería eso. Sería eso. Y es por eso, pero bueno, esa necrosis de hecho que lo vas a ver en biopsia, ¿no? No lo vas a ver clínicamente. Pero eso te hace sospechar que puede haber ese problema. ¿Ya? En nivel patológico se podría observar esos cambios. ¿Ya? Y se produce, también han preguntado, ¿eh? Tipo de necrosis que hay en un tipo de shock hipovolémico es la lipoefactiva. ¿Ya, chicos? Está bien que pongan eso ya. Entonces, aquí acabaría la pregunta, ¿no? La pregunta acabaría acá, ¿ya? El tipo de shock es el tipo de shock hipovolémico. Pero como siempre les digo, estas preguntas nos permiten repasar los otros tipos de shock, ¿ya? Yo sé que incluso la clase se puede ser un poco pesada, pero la cosa es que esta pregunta lo explotemos lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, shock hipovolémico, acuérdate, ¿ya? Acuérdate, ese shock hipovolémico es por una disminución del volumen plasmático, ¿ya? Causas frecuentes, trauma, deshidratación severa, ¿ya? Lo más frecuente. Listo. Ahora, vamos a otro tipo de shock, ¿ya? Otro tipo de shock. Es el shock que está, el shock obstructivo, ¿no? Primero acuérdate, ¿no? La H es de hipovolémico, la O de obstructivo, la C de cardíaco, la K es de kinésico, ¿no? Distributivo. Entonces, el problema es que, como su propio nombre dice, obstructivo, probablemente hay una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares o la arteria aorta, o probablemente hay algo en el corazón, ¿no? En la capa del pericardio, no lo sé, que está generando que no se contraiga correctamente o no se llene correctamente el corazón, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas que debes tener que considerar de shock obstructivo? Que también lo han preguntado en algún momento. Seguro por ahí vamos a toparnos con preguntas de esto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de shock obstructivo? 1, taponamiento cardíaco. La pericarditis constrictiva también, ¿no? Otro, el embolismo pulmonar, como te lo estoy observando en la imagen, ¿no? Obstrucción y a un taponamiento pericárdico, ¿sí? Otro, el neumotórax. De hecho, que el neumotórax porque aumenta la presión pleural dentro de la cavidad, ¿no? Pero vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo, vamos desmenuzando estas cuestiones. Por ejemplo, siguiendo la secuencia, ¿no? ¿Qué pasaría si es que hay un taponamiento pericárdico, un taponamiento cardíaco? Este corazón no se va a poder expandir, no se va a poder llenar correctamente porque en el espacio pericárdico se ha llenado, ¿ya? Pregunta de examen, ¿cuánto es la cantidad de líquido de pericardio que podría generar taponamiento cardíaco? Es 250 aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, se supone que en el pericardio hay líquido, ¿no? No recuerdo exactamente si era 15 o menos de 50, creo, no recuerdo exactamente. Pero si pasaba más de 250 era taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va a generar? Que haya una acumulación de líquido en el espacio pericárdico, como te estoy explicando, y eso qué va a hacer? Que aumente la presión. Y tú sabes
que si el corazón no se puede expandir correctamente, el flujo se va a volver retrógrado, porque la sangre va a buscar llegar acá, ¿no? Al corazón derecho, ¿sí? Pero como el corazón no se puede contraer adecuadamente, porque este pericardio está abrazado, está congestionado, entonces el flujo se va a volver retrógrado. ¿Y a dónde se va a regresar? A las venas yugulares. ¿De dónde se va a regresar? A los miembros inferiores, ¿no? Hacia la circulación inferior. Entonces, disminuye el retorno venoso. Disminuye el retorno venoso al corazón. ¿Listo? ¿Y eso qué va a generar? Bueno, va a generar la falla de los ventrículos y disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí? Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿a qué te va a llevar? A disminución de la presión arterial. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿eso qué te va a generar? Un shock obstructivo. Un shock obstructivo. Ya, y ese shock obstructivo que va a generar que aumente la presión venosa, tú sabes que va a aumentar la presión venosa aquí, ¿sí? Esa presión venosa, ¿qué te va a generar? Por reflujo, ¿qué te va a generar? Mira acá, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa yugular. ¿Está bien? Y como disminuye, y como hay un flujo retrógrado, porque el corazón está fallando en ese momento, ¿qué va a generar? Edema periférico, aumento de la presión venosa, extravasación. ¿Y qué puede pasar también a nivel pulmonar? No solamente el corazón derecho está afectado acá, ¿no? El corazón izquierdo también está afectado. Entonces, la sangre que debería salir por la aorta no sale correctamente, entonces regresa ¿hacia dónde? Hacia las venas pulmonares. Y si regresa a las venas pulmonares, ¿a quién va a congestionar? Al pulmón. Entonces, estos pacientes con shock obstructivo pueden tener edema agudo del pulmón. ¿Sí? Sería un edema cardiogénico, ¿no? De origen cardiogénico. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya un intercambio de gases pobre, y eso que te genera disnea, taquimia, ¿ya? Por otro lado, este, debido a que hay un shock obstructivo y debido a que hay hipotensión por ese lado, el corazón va a empezar a latir rápido. Recuerda que cuando hay hipotensión, el corazón va a empezar a latir rápido para compensar esa hipotensión. Entonces, ¿qué va a haber? Taquicardia, ¿ya? Si es que hay hipotensión, va a haber disminución de la presión arterial media, disminuye la presión de perfusión, entonces va a haber una disminución de la perfusión de los órganos. Y va a ocurrir lo mismo que te expliqué en shock hipovolémico. Va a haber problemas en la piel, va a haber problemas en el cerebro, en el corazón y en el riñón. En el riñón, ¿qué te va a llevar? A una oliguria, a una falla renal aguda. Si llega menos flujo de sangre al cerebro, ¿qué te va a haber? Disminución de la conciencia, del estado de conciencia. Si disminuye el flujo de sangre en el cerebro, en el corazón, va a haber isquemia miocárdica, ¿sí? Si es que disminuye el flujo de sangre o porque hay vasoconstricción a nivel de los vasos de la piel, el vaso sanguíneo de la piel, que va a haber, va a estar frío, va a estar con las extremidades moteadas, etcétera. ¿Sí, chicos? Y bueno, acuérdate, el edema agudo del pulmón, perdón, el embolismo pulmonar, porque hay una obstrucción, como puedes observar acá, puede haber una obstrucción. Bueno, este es del lado izquierdo, ¿no? Pero imagínate que la arteria pulmonar se obstruye, entonces disminuye el flujo de sangre pulmonar, ¿no? Y si disminuye el flujo de sangre pulmonar, aumenta la presión en el ventrículo derecho, o aumenta en este caso la precarga, y disminuye el volumen del corazón izquierdo, ¿no? Corazón derecho. Y lleva el mismo mecanismo. Igual, si es que hay un neumotórax, hay un colapso pulmonar, en este caso, el pulmón colapsa, aumenta la presión de la cavidad pleural. ¿Y eso qué hace? Que la presión dentro del tórax sea mayor que la presión venosa, ¿no? ¿Y eso qué disminuye? Disminuye el retorno venoso del corazón y te va a llevar a lo mismo. Ese sería el mecanismo por el cual hablaríamos de un shock tipo obstructivo. ¿Ya, chicos? Tengan en cuenta eso. Mira, si tú te das cuenta, en el shock hipovolémico, la presión venosa yugular en el shock hipovolémico estaba disminuida, ¿no? Pero acá en el shock obstructivo está aumentada, ¿ya? ¿Por qué? Quiero que te acuerdes de esto, porque esta es una de las diferencias, ¿ya? En el shock hipovolémico estaba disminuido, ¿te acuerdas? La presión venosa, sí, estaba disminuida, pero acá en el obstructivo está aumentado, ¿ya? Está aumentado. Bueno, de hecho acá hay hipotensión, ¿no? Acá hay hipotensión. Eso también caracteriza a un shock, ¿te acuerdas la definición de shock? Hay insuficiencia de órganos, de perfusión de órganos, también lo hay. Entonces, acuérdate más o menos cuál es la definición de shock, ¿ya? Considera eso, ¿eh? Considera esos cambios, porque va a servir para algunas diferencias cuando te presente algunos cuadros, para que tú entiendas las diferencias entre los tipos de shock.
Entonces ya vimos el shock hipovolémico, ya vimos el shock obstructivo, ¿ya? Ahorita nos corresponde la letra C, ¿no? ¿Cuál es la letra C? La letra C es el shock tipo cardiogénico, ¿no? Entonces, el shock cardiogénico, como ya te he dicho anteriormente, el shock cardiogénico es que probablemente ha habido una muerte de miocardio o una falla ventricular, una falla del ventrículo, ya sea del corazón derecho o del corazón izquierdo. Y te dije, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de shock cardiogénico? Era esto, pues, ¿no? Era el infarto agudo de miocardio. Supongamos que el corazón izquierdo se infarte, ¿no? Se infarta. Entonces el músculo cardíaco va a morir, ¿no? Y si muere, disminuye la contractilidad del corazón y por ende, si disminuye la contractilidad del corazón, el corazón del ventrículo que está afectado, ya sea el ventrículo izquierdo, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, el que se infarta más el ventrículo izquierdo. Pregunta de examen, ¿cuál es la arteria más frecuente que se infarta? Es la arteria interventricular anterior, ¿sí? Luego viene la circunfleja, ¿ya? Eso también me han preguntado. Entonces, esa disminución de contractibilidad disminuye el volumen sistólico y por ende disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué te va a llevar? A hipotensión, ¿ya? Igual, ¿qué otras patologías podrían generar este problema o falla ventricular? Las cardiomiopatías, pues, ¿no? Las cardiomiopatías, las disfunciones valvulares, las estenosis o algún tipo de arritmia cardíaca, sobre todo las bradicardias, pues, ¿no? Si aquí hay bradicardia va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Como su propio nombre dice, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Tú sabes que gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Es algo básico que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, todo eso te podría llevar a un problema de shock tipo cardiogénico. Y va a ocurrir lo mismo, pues chicos, si disminuye, si hay hipotensión, ¿cómo compensas tú eso? Con taquicardia. ¿Cómo compensas eso? Con vasoconstricción periférica, piel fría, piel moteada, piel pálida, extremidades frías, ¿no? Típico, tú cuando veas un caso en el hospital, veas que se está chocando, fíjate bien en las extremidades, eso nunca te vas a olvidar. Nunca te vas a olvidar que el paciente está con el pulso filiforme, el pulso pálido, ¿ya? Y te vas a acordar cómo, y no te olvidas cómo es un paciente chocado, no te olvidas, porque es un paciente en un estado muy crítico, ¿no? Bueno, el estado mental también va a estar afectado, ¿no? Acuérdate, el cerebro, el corazón, el riñón, que viene a ser lo mismo que ya te estoy explicando en las diapositivas anteriores. Y ocurre lo mismo, ¿no? Debido a que el corazón está fallando, va a haber también un aumento del retorno venoso, sobre todo del corazón derecho, y hay un aumento de la presión yugular. Acuérdate, ¿qué casos hay aumento de presión venosa central? En el obstructivo y en el cardiogénico, es pregunta de examen. ¿En dónde ha habido una disminución? En el hipovolémico. Y entonces va a haber lo mismo, edema periférico, disnea y taquimia, ¿no? Acuérdate que si, es igual que la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si es que disminuye la funcionalidad del miocardio, la sangre va a regresar hacia los miembros inferiores y va a regresar hacia los miembros superiores. Chicos, más que todo, eso. Y por último, acá me estoy demorando porque este tema sí o sí les va a venir alguna pregunta. Sí o sí viene una pregunta, de cualquier tipo de show les va a venir, cualquiera. Y por eso le estoy haciendo el repaso de rápido. Como le digo, estos repasos te ayudan a recordar más que todo. Repaso rápido de los tipos de shock, ¿ya? Los tipos de shock. Entonces, el otro tipo de shock, ya hablamos del hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico. Entonces, faltaría revisar el shock distributivo, ¿sí? Entonces, como su propio nombre dice distributivo, entonces va a tener que ver con la distribución de la sangre en este caso, pero va a estar señalado o va a estar caracterizado porque hay una vasodilatación periférica. Entonces, ¿qué es lo que te puede generar vasodilatación periférica? Causas, preguntas de exámenes. ¿Cuáles son las causas de shock distributivo? Listo. Uno, por ejemplo, a ver, ¿cuál es por ejemplo, el shock acá por sepsis? ¿No? La sepsis te puede llevar a shock séptico. Perdón, claro, un shock séptico te puede llevar te puede chocar, pues, ¿no? Te choca. De sepsis te puede llevar a un shock séptico. La pancreatitis también te puede generar un shock distributivo. La anafilaxia también, ¿sí?
¿Por qué? Porque tú sabes que un estado inflamatorio como la pancreatitis grave o la sepsis o la anafilaxia, un cuadro anafiláctico, ¿qué genera? Que hay una inflamación a nivel sistémico. ¿Y eso qué genera? Que haya una liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios, todas esas cuestiones, y hace que aumente la permeabilidad vascular. Y si aumenta la permeabilidad vascular, también va a generar que estas sustancias inflamatorias también generen vasodilatación. ¿Sí? Y si generan vasodilatación, ¿qué va a hacer? Que baje la presión arterial, ¿no? Baja la presión arterial. Y por ende, si hay aumento también de la permeabilidad vascular, el fluido de la sangre se escapa hacia el espacio intravascular, se escapa del espacio intravascular y sobre todo en las extremidades se va a ver este cambio, ¿no? Entonces las extremidades pueden estar frías, ¿no? Entonces está caracterizado más que todo por eso, por esa vasodilatación, ¿ya? Por esa vasodilatación arteriolar y venosa, ¿ya? Acuérdate, arteriolar y venosa, lo cual lo que te va a llevar a un shock distributivo. Entonces, si es que hay vasodilatación, la resistencia vascular, ¿cómo va a estar? ¿Disminuida o aumentada? Disminuida, pues, porque hay vasodilatación. Y esa vasodilatación, ¿a qué te va a llevar? Igualito, te va a llevar a disfunción de órganos, que es la definición de shock. Acuérdate, definición de shock, hipotensión, difusión de órganos, falla de órganos, no de perfusión en este caso. Igualito, va a ocurrir lo mismo, va a haber problemas a nivel cerebrales, corazón, riñón, ya lo mismo que te vengo explicando en las diapositivas anteriores. ¿Ya? Te va a llevar a estado de conciencia alterado, miocardio isquémico, falla renal, acidosis láctica, oliguria, ¿no? No está de más. Y te va a llevar a la baja de la presión, pues, ¿no? Te va a llevar a la baja de la presión porque ha disminuido la resistencia vascular periférica. ¿Y eso qué hace? Que disminuye el retorno venoso al corazón, te va a generar falla del corazón derecho, te puede generar taquicardia y disminuye, mira, hasta disminuye en este caso, el flujo yugular, ¿no? Venoso central. Entonces, acuérdate, ya te dije dos ya. Tanto el hipovolémico como el séptico te disminuyen la presión yugular venosa, ¿no? Y el que te lo aumenta, ¿cuál era? El obstructivo, el cardiogénico. Eso, acuérdate, eso han preguntado, ¿ya? Y por otro lado, tienes que considerar otras causas, pues, ¿no? ¿Ya? He preferido que nos demoremos un poquito acá para que entiendas que hay sustancias vasodilatadoras, algunas drogas, ¿no? La nitroglicerina, los beta bloqueadores, los canales de calcio, el bloqueador de canal de calcio, algunos anestésicos también te generan vasodilatación, todas esas cuestiones, ¿ya? Puede haber falla hepática también, que puede disminuir la limpieza o la purificación de sustancias vasodilatadoras, puede haber insuficiencia adrenal, acuérdate que el órgano adrenal se encarga de liberar cortisol, si no hay cortisol, disminuye la vasoconstricción, entonces por ende que hay más vasodilatación. Por otro lado, el shock neurogénico, ¿no? Que haya una injuria a nivel cerebral, ¿no? O una injuria a nivel de las vértebras cervicales y torácicas, ¿no? Espinales, eso también te puede llevar a que haya una disregulación del sistema simpático, ¿no? De la conexión simpática. Entonces esa disregulación, esa falla, te va a llevar a que el sistema simpático se venga de baja, pues, ¿no? Si se viene de baja el simpático, los vasos sanguíneos ya no se vasoconstriñen, por ende va a haber vasodilatación y te va a llevar al mismo mecanismo, ¿ya? Y por ende, si dice que si es que hay una injuria, un daño a nivel T4, el nervio vagal va a estar comprometido, ¿no? En este caso, y va a generar inhibición del corazón, ¿sí? Y sobre todo de la frecuencia cardíaca te va a llevar a bradicardia, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Esos detalles del shock, en este caso distributivo. Entonces, con esta pregunta hemos repasado de forma breve los 4 tipos de shocks que no deberías olvidar y bueno, cómo va a estar clínicamente un paciente chocado, cómo así le dice un paciente chocado, cuáles son las etiologías, cuáles son los síntomas, los signos que podrías encontrar, cuáles son las complicaciones que podrías ver, ¿no? Pero más que todas las causas, acuérdate, ¿ya? Las causas y las características de cada tipo de shock, ¿ya? Acuérdate los datos que te estoy brindando, ¿no? Como te digo, esto no reemplaza tu lectura, pero bueno, más que todo te da un panorama, ¿no? Un pantallas. Listo, entonces mira, ve, lo que han preguntado y vas a encontrar en los bancos un montón de veces
es lo siguiente, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que han preguntado. Mira, ¿te acuerdas cómo estaba la presión venosa en el hipovolémico? ¿Cómo lo habías visto? Bajo, ¿sí? Está bajo, está disminuido. La presión yugular venosa, la presión venosa central, ¿cómo está? En este caso, disminuido, ¿no? ¿Cómo estaba la presión venosa a nivel de hecho anafiláctico en distributivo? ¿Te acuerdas cómo estaba? Disminuido, ¿sí? El distributivo, el neurogénico, ¿te acuerdas cómo estaban? Disminuidos. Listo, eso es lo que han preguntado. ¿Cómo estaban las presiones venosas en el shock cardiogénico y en el shock obstructivo? ¿Te acuerdas cómo estaban? Estaban aumentadas por el mecanismo que ya te había explicado y ya lo hemos revisado. Listo. Pregunta examen. ¿Por qué mueren los pacientes con shock? Mueren por falla de bomba. Ya han hecho la clase de bomba cardíaca. Y la falla de bomba tiene que ver con el gasto cardíaco. Si tú te das cuenta, tanto en el hipovolémico, en el cardiogénico, ¿no? En el shock cardiogénico, en el shock séptico, en sus etapas finales, y en el shock distributivo, el gasto cardíaco está disminuido. Si el gasto cardíaco está disminuido, hay hipoperfusión a los órganos. Y si hay hipoperfusión de los órganos, todas las neuronas van a morir, ¿sí? Entonces, si muere, el paciente va a morir por falla de bomba, falla de gasto cardíaco. Pregunta de examen. Otra pregunta de examen que se me viene a la mente. ¿Con cuánto es el volumen que debería perder con respecto al gasto cardíaco para que se exprese el shock? Es 30%, ¿ya? Eso también ha venido como pregunta de examen. Listo. ¿Qué más tienes que saber? La resistencia vascular. La resistencia vascular. Si tú te acuerdas, en el shock hipovolémico vimos que hay pérdida de volumen, ¿sí o no? Pero había vasoconstricción periférica, ¿sí? Hay vasoconstricción periférica. ¿Te acuerdas que la piel estaba fría, pálida, todo eso? ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción periférica. Entonces la resistencia vascular periférica está aumentada. En el shock cardiogénico también, ¿ya? Pero te acuerdas que en el séptico, en este caso, había vasodilatación, ¿no? Disminuía la resistencia, igual que el distributivo, ¿no? Tú sabes que el séptico, el neurogénico, el anafiláctico, todos son distributivos, ¿no? Entonces, la presión, la resistencia vascular periférica está disminuida. ¿Ya, chicos? Y de hecho que si no hay buena perfusión sanguínea, la saturación venosa va a estar alterada, ¿no? Va a estar disminuida, la saturación oxígeno venosa. Bueno, esos son términos que ya lo verán más adelante, ¿no? Pero más que todas esas diferencias, ¿ya? Han preguntado esas diferencias que te lo estoy marcando de colores, ¿ya? Porque han preguntado, ¿ya? No me acuerdo exactamente qué más han preguntado, pero esos datos, si los he colocado es por algo, ¿ya? Por algo los he colocado ahí. ¿Ya, chicos? Ah, las imágenes están acá, chicos, miren. O chicos, perdón. Todo está escrito, chicos, ¿ah? No es que yo estas imágenes les he cogido de otros autores y hay que reconocerlo, ¿no? Acá está, mira, ustedes pueden buscar estas imágenes en esta página. Y esta página te lo recomiendo, ¿ya? Se lo recomiendo porque ustedes van a encontrar de todo tipo de temas. Si ustedes se han fijado, yo he usado bastante estas imágenes, ¿no? Y hay de pediatría, hay de ginecología, hay de todo, de todo, ¿ya? Hay de todo, ya hay de todo, hasta hay de COVID, ¿ya? Hay de COVID. Solo, lo malo es que está en inglés, pues, ¿no? Y entonces, bueno, para los que no saben inglés quizás les es dificultoso, pero está todo, está todo. Y esta información es sacada del UpToDate también, ¿ya? Es recogida del UpToDate, ¿ya? Pues es información seria, no es información así. Pero entra en esa página, ¿ya? De Calgagari Gay, no sé cómo se pronuncia, la cosa es que ese.com, entran ahí y lo buscan, ¿ya? Esas imágenes. Van a encontrar de todos los cursos, de chicos, van a encontrar de todos los cursos, ¿ya? Y bueno, para terminarles con este dato, porque también han preguntado tratamiento, ¿ya? No voy a entrar a dar tratamiento puro, ¿ya? Sino, o sea, dosis, todas esas cuestiones, porque eso quizás no les conviene ahorita, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Miren, si han entendido la fisiopatología, van a entender lo siguiente. Por ejemplo, shock hipovolémico, el shock más frecuente, el shock más frecuente, ¿ya? El shock hipovolémico más frecuente. ¿Ya? Lo primero que tú tienes que hacer es ver ante qué tipo de shock ante qué tipo de shock tú te estás enfrentando, ¿no?
identificar y corregir el problema. Vamos con el shock hipovolémico. ¿Te acuerdas que en el shock hipovolémico el volumen sistólico cómo estaba? Disminuido. Sí, porque hay una disminución del volumen vascular. Entonces la precarga disminuye, pues, ¿no? Y si disminuye la precarga, ¿tú qué necesitas? Necesitas restaurar ese volumen. ¿Y cómo lo restauras? Con líquidos, con fluidos. ¿Qué es lo que se recomienda? El shock hipovolémico, dar cristaloides, cloruro de sodio, ¿no? Si es que hay hemorrágica, podrías dar también paquetes globulares, podrías dar plaquetas, podrías dar plasma, ¿no? La regla 1-1-1, ¿no? Un paquete globular, un paquete de plaquetas y un paquete de plasma, ¿no? Porque de nada vale que tú des fluido si es que no tienes buena hemoglobina, por ejemplo, ¿no? No va a haber un buen transporte de oxígeno, ¿sí? Y bueno, si es que, por ejemplo, tú das fluidos y no responde, o sea, no sube la presión arterial, piensa que probablemente ya no esté siendo shock hipovolémico, sino esté yendo al lado séptico, ¿no? Probablemente. Y quizás necesite por ahí un vasoconstrictor para aumentar la resistencia vascular periférica y restaurar el shock, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones, ¿no? De hecho, que va a necesitar, por ejemplo, oxígeno, ¿no? Va a necesitar oxígeno el paciente, otros detalles, ¿no? Listo. ¿Cuál es el que han preguntado también? El otro tipo de shock que han preguntado. Y te lo van a preguntar, ¿eh? Te acordarás. Shock distributivo. En el examen del 2020, este año ha venido shock séptico, ha venido, shock distributivo ha venido. Ya siempre una pregunta de shock te va a venir, ¿ya? ¿Te acuerdas que en el shock distributivo que estaba la resistencia vascular periférica? Había vasodilatación, ¿sí? Hay una liberación de óxido nítrico, todas esas cuestiones que ya lo vas a ver, pero la cosa es que hay vasodilatación. ¿Y eso qué hace? Que tú necesites subir la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo subes? Vasoconstriñendo. ¿Sí? El vaso está muy dilatado, entonces tú tienes que cerrarlo. ¿Y con qué lo cierras? Con inotrópicos. Pregunta de examen, ¿cuál es el inotrópico de elección para el shock séptico? Norepinefrina, noradrenalina. Es el de elección, ¿ya? Acuérdate que cuando hicimos en la pregunta número 8, 9, creo, no sé qué hicimos en el banqueo, te expliqué las propiedades de la norepinefrina. ¿Te acuerdas que la norepinefrina tiene efectos donde? A nivel alfa 1, predominantemente, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos. Alfa 1, y si genera vasoconstricción, los alfa 1 aumenta la resistencia vascular periférica. Puede que también tenga una actividad media en el corazón, aumente la contractilidad, aumente el gasto cardíaco. Bueno, puede que lo haga, pero principalmente es alfa 1, ¿ya? La epinefrina, que ya sí es más potente, eso sí tiene efectos tanto alfa como beta, pues, ¿no? Pero el detalle es que tú si tiene más efecto alfa y beta, o sobre todo beta, va a hacer que el corazón se canse más, trabaja más el corazón. Entonces aumenta el consumo de oxígeno. Es por eso que primero se empieza con norepinefrina, ¿no? La adrenalina no se usa, ¿ya? Lo que más se usa es norepinefrina, si no pasas a dopamina, ¿ya? Dopamina, listo, ¿ya? Es el inotrópico más usado. Luego, el otro tipo de shock que es frecuente que tienes que saber es el shock cardiogénico. Acuérdate, cardiogénico, algo ha pasado en el corazón, se ha infartado, no lo sé, ya, algo ha pasado. Entonces, eso que hace que disminuya el volumen sistólico, el corazón está contrayéndose mal, ha disminuido la contractilidad. Entonces, ¿tú qué necesitas? Hacerlo chambear al corazón, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que aumente la contractilidad del corazón y aumente la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿tú qué le das? Le das inotrópicos y le puedes dar de elección, pregunta de examen, ¿cuál es el inotrópico de elección para shock cardiogénico? Dobutamina. ¿Cuál es el inotrópico de elección para el shock distributivo? Norepinefrina. ¿Cuál es el tratamiento para el hipovolémico? Acá estaban cristaloides, ¿ya? Te lo estoy señalando. Y acuérdate que la palabra dobutamina, la dobutamina tiene la B, ¿ya? No lo puedo rayar bien, ¿ya? Pero acuérdate que la palabra dobutamina tiene la letra B de receptores beta 1 que están en el corazón. Acuérdate que norepinefrina tiene la letra A, ¿no? De alfa, ¿ya? También te expliqué, cualquier cosa lo ves en los videos anteriores. No me acuerdo en cuál ha sido banqueo, parte 5, 4, no recuerdo, ¿ya? Y ¿qué es lo que haces tú con eso? Haces que trabaje el corazón, aumenta la contractilidad del corazón, que ya lo han explicado, ¿no? El corazón como bomba, y aumenta el volumen sistólico, pues chicos, ¿no? Aumenta el volumen sistólico, ¿ya? Y por ende va a aumentar el gasto
Ah, ya, sí, las otras grabaciones están en la página de Medichineando. A nosotros nos pueden seguir como Medichineando. Abajo ven la M, ya, el grupo es el grupo Medichineando. No solamente hay esos videos, sino hay videos, otros videos que se han hecho. Así nos pueden encontrar en Facebook. En YouTube todavía no hemos subido, pero ya muy pronto vamos a subir. Sino que ha habido problemas ahí, pero así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ya, si nos quieren seguir. Hay Memotecnia, pues, ya listo. Y el último shock, chicos, para terminar aquí, para terminar acá ya, porque ya son las 11:30, de estar cansados. Pero aquí el shock obstructivo, si está obstruido a nivel la arteria, no sé, la arteria pulmonar, entonces tú qué vas a buscar, desobstruirlo, ¿no? Entonces lo desobstruyes, ¿sí? Sacas la obstrucción. Entonces ahí ya vas a tener que usar trombolíticos, ¿no? En el caso de que sea una embolia pulmonar, esos trombolíticos, no lo sé, ¿ya? Si es que hay un neumotórax, corriges el neumotórax. Si es que hay un problema cardíaco, taponamiento cardíaco, haces pericentesis, no lo sé, pericardiocentesis. Si hay un problema valvular, corrige la causa, ya. Corrige la causa directamente. ¿Ya, chicos? Listo. Bueno, listo, chicos. Bueno,